Buenos días a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Mi compañero Miguel Cine y su servidor Andrew Chaides les traeremos un podcast acerca del proceso de colonización que hubo durante los años 1492 hasta aproximadamente 1898. Les explicaremos cada uno un poco sobre los detalles entre Fray Bartolomé y Juan Inés de Sepúlveda. En el siglo XVI se encuentra Fray Bartolomé de las Casas, cuyo pensamiento iluminó e inspiró a la aparición de los derechos humanos en los posteriores preceptos de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Es necesario reconocer que además otros misioneros y teólogos en América definieron el universalismo cristiano como la enseñanza de la Iglesia de que todo hombre era igual ante Dios y sería juzgado en su última venida. Se manifestaron visiones más liberales e incluyentes sobre el valor de las culturas indígenas de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto de opiniones encontradas, la justificación más reconocida para el argumento de que los indios pertenecieron a una raza inferior a la suya, y sus dioses y religiones estaban equivocadas. Desde mediados de 1514, Fray Bartolomé tomó conciencia de las inhumanas condiciones de que vivían los indios, criticando como injusticia la institución de la encomienda, considerando a los indios como los únicos legítimos dueños de las tierras del Nuevo Mundo. Más de 3 décadas después, en una de sus estancias en España en 1550, participó Bartolomé de las Casas en un consejo real de las Indias para discutir si era lícito hacer una guerra de conquista contra los reinos de las tierras descubiertas en América, generándose allí el famoso debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines Sepúlveda. Juan Inés de Sepúlveda sostenía la inferioridad de los indios y la convivencia de su sometimiento a sus conquistadores. Por su parte, Fry participó en una polémica acerca de los indios. La cuestión central era si el rey debía hacer guerra a los indios antes de que se les predicara la fe para sujetarlos al imperio, y que después de lograrlo, esto pudiese ser más fácil, enseñándolos en la doctrina de la verdad cristiana. Sepúlveda consideraba que la guerra era válida, justa y conveniente. Argumentaba 4 razones: la gravedad de los delitos que cometían los indios, en especial la idolatría y los pecados, la naturaleza servil y bárbara, los sacrificios de hombres y la antropofagía. La predicación del evangelio sería más cómoda y eficaz si antes se les sometía. Fray Bartolomé, por su parte, defendía la racionalidad, libertad y dignidad de los indios, así como el carácter radicalmente injusto, inicuo y tirano de la guerra y la conquista. Ahora hablaremos sobre cómo casi es que los españoles acabaron con los indígenas por medio de la violencia, esclavitud y enfermedades. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de las armas de fuego, del caballo con fines bélicos, la indumentaria, así como toda la acción desplegada por conquistadores, aterrorizaban a los indígenas. Para los indígenas americanos, lo divino y lo mundano, lo sagrado y lo profano estaban integrados, al igual que los griegos u otras sociedades de la antigüedad. Cada uno de los actos de su vida estaba impregnado de religiosidad. De este modo, en un intento por explicar lo que súbitamente ocurría, interpretaban la presencia de los españoles como una señal sagrada. Miguel nos hablará sobre las enfermedades de algunos datos del casi exterminio de los indígenas. Enfermedades como la gripe, la viruela, el tifus, el sarampión y las paperas entraron agresivamente al Nuevo Mundo. También desde América viajaron enfermedades como la sífilis a otras. Casi toda la población indígena de las islas caribeñas desapareció y alrededor del 80% de la población indígena continental murió en los primeros 50 años, víctima de la guerra, pero, sobre todo, de las epidemias. Los gérmenes fueron las armas más poderosas. Se calcula que antes de la conquista vivían 75 millones de habitantes en América, y que hacia 1600 solo quedaban 7 millones. Eso provocó que algunas comunidades indígenas se aislaran y refugiaran en lo alto de las sierras o en las selvas.
Como último tema, hablaremos sobre la religión y el orden social en las colinas. En lo más alto de la estructura piramidal de la sociedad novohispana se encontraron los españoles, que prácticamente se convirtieron en señores de la tierra. Los criollos ocupaban el segundo nivel en la estratificación social, pues aun cuando su apariencia física no los hacía diferentes a sus padres, el solo hecho de haber nacido en tierras americanas era suficiente para ubicarlos en un estrato inferior. En el tercer nivel se encontraban los mestizos, que eran los hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas. En el cuarto nivel social, bajo la categoría genérica de indios, quedaron todos los pueblos que antes formaban el mosaico étnico del área cultural mesoamericana. En el último nivel correspondía a las personas negras, que fueron introducidos desde un principio para el arduo trabajo en las minas y los cañaverales. Eran esclavos muy codiciados por los dueños de muchas empresas y su tráfico fue favorecido para resolver los problemas que causaba en la moral y en lo económico del trabajo de los indios. El culto a Cristo y la Virgen María se complementó con el culto a los santos patrones. En parte, estos sustituyeron a los dioses menores de las religiones mesoamericanas y permitieron tender un puente entre el politeísmo y el monoteísmo cristiano. La evangelización llevaba consigo la transmisión de la nueva lengua, pues establecieron escuelas para enseñar el catecismo en las lenguas aborígenes y el castellano. Concentrar la educación con los niños, los franciscanos crearon escuelas anexadas a donde los conventos donde estudiaban el catecismo.